Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de uno de los libros más respetados y venerados de la ciencia moderna, comúnmente conocido como Principia, donde describe la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su propio nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. También desarrolló la ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire, sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica moderna. Bienvenidos a Libre Pensar. Hoy presentamos a Isaac Newton, el hombre que cambió nuestra forma de pensar. Isaac Newton nació prematuramente en la Navidad del 25 de diciembre de 1642 según el antiguo calendario juliano, lo que sería el 4 de enero de 1643 para el actual calendario gregoriano. Era un bebé tan pequeño que le dieron pocas posibilidades de supervivencia. En aquel entonces Inglaterra estaba siendo destrozada por una fuerte guerra civil. La peste era una amenaza constante. Muchos creían que el fin del mundo era inminente. Las malas rachas seguían azotando a Isaac. El padre de Newton murió antes de que él naciera. Cuando cumplió 3 años, su mamá lo dejó con su abuela y se casó con un hombre de un pueblo cercano. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con su abuelo, que pareció no existir hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al afecto de Newton de la misma forma. Lo desheredó. Esto le dejó una herida de por vida, se sintió siempre rechazado por su familia. Incluso, ya de adulto, escribió una lista de sus pecados e incluyó uno muy particular: amenazar a mi padre y a mi madre Smith con quemarlos a ellos y a su casa. En la escuela buscó consuelo en los libros. No le interesaba ni la literatura ni la poesía, pero le fascinaba la mecánica y la tecnología que lo llevaron a inventar un elaborado sistema de relojes de sol que daban la hora y los minutos precisos. Su madre tenía la esperanza de que se dedicara a manejar la granja de la familia, pero su tío y el director del colegio se dieron cuenta de que Newton estaba destinado a vivir en la esfera intelectual. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge para continuar con sus estudios. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre debido a su formación principalmente autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. Allí encontró una figura paterna que lo puso rumbo a importantes descubrimientos. En vez de pedirle que estudiara los textos que otros universitarios leían, Isaac Barrow, el primer profesor de matemáticas de Cambridge, lo orientó hacia los grandes problemas matemáticos no resueltos en ese momento, como el cálculo, esa manera de describir cómo cambian las cosas. Esa materia después sería crucial para explicar el universo en términos matemáticos. Newton además se le pasaba buscando nuevos escritos de hombres como Galileo, Fermat, Huygens y Descartes, quien argumentaba que el universo estaba gobernado por leyes matemáticas. Superó rápidamente a su profesor Barrow, quien solicitaba su ayuda frecuentemente en problemas matemáticos. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amigo es la verdad. Cuando la Universidad de Cambridge cerró debido a la peste, Newton tuvo que volver a casa. Este fue el periodo más productivo de su vida. Él siempre había creído que para llegar al conocimiento verdadero había que observar más que leer libros. Por ejemplo, en vez de confiar en textos sobre óptica, experimentó metiéndose una aguja sin punta en su ojo para ver qué efecto tenía. Durante esta época sentó las bases de sus teorías de cálculo y las leyes de movimiento que más tarde lo harían famoso, pero como era por naturaleza reservado, se guardó sus ideas para él solo. Newton siguió experimentando en su laboratorio, y esa mezcla de teoría y práctica resultó en muchos tipos de descubrimientos diferentes. Su teoría de la óptica lo hizo reconsiderar el diseño del telescopio, que hasta entonces era un instrumento grande y engorroso. Usando espejos en lugar de lentes, Newton creó un instrumento más poderoso y 10 veces más pequeño que los telescopios tradicionales. Cuando la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural supo el telescopio de Newton, sus miembros quedaron impresionados. Eso lo animó a contarles sobre lo que describía como un experimento crucial sobre luz y color. La Real Sociedad era un grupo de élite que se reunía para compartir y criticar el trabajo de cada uno, y alentó a Newton a hacer lo mismo.
pero las teorías de Newton sobre la luz no cayeron en gracia. Otros miembros de la Real Sociedad no pudieron reproducir sus resultados, en parte porque Newton describió su experimento de una manera muy complicada. A Newton, a su vez, no le cayeron bien las críticas. Cuando el científico Robert Hooke cuestionó sus teorías sobre la luz y el color, se ganó un enemigo de por vida. Newton tenía un temperamento horrible y la convicción inquebrantable de que estaba en lo correcto. Con su orgullo aporreado, empezó a retirarse de la vida intelectual. Afligido por la crítica, Newton se aisló de otros filósofos naturales y se dedicó a trabajar en cuestiones religiosas y alquímicas. Como su madre estaba agonizante, volvió a casa y se embarcó en un periodo de estudio en solitario. Lo absorbió la alquimia, un hermético estudio de la naturaleza de la vida y precursora medieval de la química. Hay quienes piensan que esas ideas, aunque no fueran científicas en el sentido moderno, lo ayudaron a pensar de la manera radical que le permitió lograr su trabajo más importante, como la teoría de la fuerza de gravedad. Incluso, escrito a mano por el mismísimo Isaac Newton, explica una parte fundamental del procedimiento para hacer la mítica piedra filosofal, una sustancia que los alquimistas pensaban que podía transmutar los metales vulgares en oro. En el texto se describe el proceso para la creación del mercurio filosófico. Abreviado sófico, se creía que el mercurio filosófico era una sustancia clave para separar los metales en sus partes constitutivas. La idea era descomponer los metales para luego recomponerlos y lograr diferentes combinaciones. En un campo joven y repentinamente fértil como el de las matemáticas, los descubrimientos estaban esperando que diferentes personas los encontraran una y otra vez. Cuando el filósofo alemán Gottfried Leibniz publicó un estudio matemático importante, empezó una disputa que duró toda la vida. Leibniz, uno de los más prominentes filósofos de Europa, se había dedicado a uno de los problemas matemáticos más complicados, la forma en la que las ecuaciones pueden describir el mundo físico. Como Newton, creó una nueva teoría del cálculo. Sin embargo, Newton reclamó que él había hecho el mismo trabajo 20 años antes y que Leibniz le había robado sus ideas. No obstante, el resobrado Newton no había publicado su trabajo y tuvo que recurrir a sus viejas anotaciones para que el mundo pudiera ver lo que él había hecho con anterioridad. Ante el reto de Robert Hooke de que probara sus teorías sobre las órbitas planetarias, Newton produjo lo que se considera como la base de la física que hoy conocemos. Le tomó 2 años escribir lo que muchos científicos creen que es el libro más importante de la historia de la ciencia moderna, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. El nombre original está en latín, en español se titula Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Era la culminación de más de 20 años de pensamiento y presentaba su teoría de cálculo matemático, las 3 leyes del movimiento y el primer informe riguroso de la constante gravitación universal. Juntas proveían una nueva y revolucionaria descripción matemática del universo. Esa obra consolidó su reputación y lo coronó como el padre de la ciencia moderna. Tras destacar como filósofo natural, lo atrajo una vida nueva como político y personalidad pública. Como era profundamente religioso, no podía ser indiferente al hecho de que el rey Jacobo II estaba intentando volver a convertir a la Universidad de Cambridge al catolicismo. Luchó con éxito contra las reformas del rey y fue electo como miembro del Parlamento. No obstante, tuvo muy poco impacto en la Cámara de los Comunes y solo aparece una vez en las transcripciones de las sesiones, cuando solicitó que cerraran una ventana. A mediados de 1693, Newton sufrió un colapso mental cuando sospechó que sus amigos estaban conspirando en su contra. Tras trabajar durante 5 noches seguidas, sufrió lo que podríamos describir como una crisis nerviosa. Más tarde le pidió disculpas al filósofo John Locke y al miembro del Parlamento Samuel Pepys por haber deseado que se muriera. En 1979, un estudio demostró una concentración de mercurio, el cual es altamente neurotóxico, 15 veces mayor de la normal en el cabello de Newton. La mayoría opina que en esta época Newton sufría por envenenamiento de mercurio al hacer sus experimentos alquímicos, lo que explicaría su enfermedad y los cambios en su conducta. Pero a pesar de su frágil salud mental, su reputación se mantuvo intacta y pronto le ofrecieron un cargo muy importante. Ya como intendente de la Real Casa de la Moneda, Newton encontró una nueva vocación. Quiso hacer de la libra británica la moneda más estable del mundo. En el siglo XVII, las finanzas británicas estaban en crisis. Una de cada 10 monedas era falsa, y a menudo el metal con el que estaba hecha la moneda valía más de lo que ésta representaba. Newton supervisó un enorme proyecto para retirar la moneda circulante e introducir una más confiable, inventando una moneda que no podía ser falsificada. Metódico como siempre, mantenía una base de datos de falsificadores y los sancionaba con una furia puritana.
Fue nombrado director de la Real Casa de la Moneda en 1700 y permaneció en ese cargo por el resto de su vida. Newton fue elegido como presidente de la Real Sociedad. Como la personalidad más notable de la filosofía natural británica, ya había completado su trabajo más relevante. Era hora de dedicarse a asegurar su reputación. Era un líder imponente, obsesionado con el poder y el prestigio. Aunque siguió publicando su propio trabajo, también se ocupó de construir y destruir la reputación de otros. Trató de borrar a Hooke de la historia y se metió en otra disputa amarga con el astrónomo John Flamsteed, publicando su catálogo de las estrellas sin su consentimiento. Newton siguió siendo una figura influyente, rodeado de una nueva generación de estudiantes que habían crecido con sus ideas. Si he logrado ver más lejos, ha sido por pararme sobre los hombros de gigantes. Tal vez la declaración más contundente en sus estudios de teología fue una nota marginal en una carta que escribió en 1704, donde Newton predijo que el fin del mundo terminaría en el 2060 después de Cristo. Newton llegó a esta conclusión después de un intenso estudio del libro de Daniel. La frase los tiempos y la mitad de un tiempo fue la que llamó la atención de Newton. La profecía del fin de los tiempos era popular en el movimiento protestante durante los días de Newton, pero había una serie de indicadores. Una de esas señales fue la restauración de la nación de Israel. Obviamente en la época de Newton, Israel no existía. Sin embargo, como Newton estudió la profecía del fin de los tiempos, se dio cuenta que la restauración de Israel como nación era una señal crítica para el fin del mundo. En su comentario sobre el libro de Apocalipsis, Newton escribió: la ruina de las naciones impías, el fin del llanto y de todos los problemas, el regreso de los judíos del cautiverio y su puesta en marcha de un reino floreciente y eterno. Otros escritores predijeron que iba a suceder en el siglo XVII o XVIII. Newton, basado en sus estudios, dijo que no iba a pasar hasta muchísimo más tarde. Por supuesto, la predicción de Newton resultó ser cierta, y los judíos fueron restaurados en la tierra prometida 2 siglos más tarde, con la creación de la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Newton y Leibniz habían reñido durante años sobre quién había inventado el cálculo infinitesimal, pero Newton finalmente encontró la manera de arrebatarle la victoria a su enemigo intelectual. En 1713, la Real Sociedad formó un comité para decir de una vez por todas quién lo había inventado. La conclusión fue que Newton se le había anticipado a Leibniz por muchísimos años. Sin embargo, el autor secreto del informe real no fue otro que el mismísimo Isaac Newton. Leibniz se negó a aceptar la derrota y la pelea solo terminó cuando ambos hombres ya estaban muertos. Hoy en día se acepta que ambos llegaron al cálculo independientemente, así que no hubo plagio de ninguna de las dos partes. Al final de su vida, Newton contó una historia que se ha convertido en una de las leyendas más perdurables en la historia de la ciencia. Mientras cenaba con otro miembro de la Real Sociedad, William Stukeley, Newton recordó que había estado sentado debajo de un manzano en la casa de su familia en Wall Street, y que ver caer una manzana fue lo que le llevó a pensar en la gravedad. La historia también fue relatada por otra gente que conocía a Newton, incluida su sobrina Catherine, quien lo cuidó durante sus últimos años. No obstante, el mito de que la manzana le había quedado en la cabeza a Newton fue un invento posterior. Fui solo un niño que, jugando en la playa, halló una piedra más fina o una concha más linda de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se extendía inexplorado ante mí. Newton murió a la edad de 84 años. Y fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, como un filósofo natural afamado. Era un nuevo tipo de héroe nacional. Fue él quien sentó las bases de nuestra era científica. Sus leyes del movimiento y teoría de la gravedad apuntalan mucho de la física e ingeniería moderna. No obstante, él creyó que había sido puesto en la Tierra para descifrar la palabra de Dios, estudiando tanto las Sagradas Escrituras como el libro de la naturaleza. Para él, la teología y las matemáticas eran parte de un proyecto para descubrir un sistema único en el mundo. Sus logros fueron tan trascendentales que el término genio científico fue creado para describirlo a él. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Si les gustó, sería de mucha ayuda su difundir, y esperamos que se suscriban y nos sigan en las redes sociales. Saludos y hasta el próximo vídeo.